el libro de San Juan. ¿Y quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. En el libro de San Juan, capítulo 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues va a ser un tema sencillo que siento que se ha dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo, porque mientras uno oiga las cosas, muchas veces, a veces se le graba a uno por tanto oírlo, y a veces entiendes algo que no entendiste anteriormente. Amén. Amén. Gloria a Dios. En San Juan capítulo 10 versículo 4. 10:4. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, amén. Bien, gloria a Dios. Dice en el 4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Pues hay que hacer una oración en este momento, hermanos, para que sea el Señor el que hable. Gloria a Dios. Leímos en San Juan 10, versículo 4 al 5, dice: y cuando han sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Nosotros sabemos que cuando nace un niño y se apega a su madre y a su padre, cuando una persona trata de tomarlo en sus brazos o de hablarle, ¿verdad? Que no quieren, no huyen de esas personas. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de esas personas, solo conocen la voz de sus padres, y sienten ese afecto, ese amor, y ellos van en busca de sus padres, de los brazos de sus padres. Amén. ¿Por qué? Porque se sienten seguros, se sienten protegidos en los brazos de sus padres. Amén. Entonces nosotros también, como un recién nacido, el Señor nos hizo nacer de nuevo y nos dio su palabra. Empezamos a leer su palabra y conocer todo lo que dice su palabra. Entonces, cuando conocimos su voz y entendimos cómo es que el Señor quiere que vivamos, empezamos a huir de doctrinas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios. Empezamos a veces unos dejaron, por decir, la doctrina católica, la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de de muchas doctrinas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando conocimos la voz de nuestro Padre, entonces desechamos las demás voces. Amén. Aquellas voces que realmente no nos llevaban a vida eterna, sino que nos llevaban por otro camino. Amén. Entonces, en esta noche el tema se va a llamar ¿a quién sigues? De forma de pregunta. Amén. Vamos al libro de 2 de Corintios. Entonces nosotros, cuando empezamos a buscar del Señor, nos dimos cuenta que era muy necesaria la santidad en nuestras vidas, que era algo fundamental. Mas en otras iglesias no creen así. A veces piensan que, al menos de vestirse, dicen que no, que eso no, ni es bíblico y esto. Pero cuando uno tiene una relación con Cristo, con su palabra, empieza el Señor a mostrarte, a dar entendimiento. Su mismo Espíritu te hace sentir lo que tienes que hacer. Dice en su palabra que el Espíritu Santo os guía a toda verdad y a toda justicia. Y entonces uno empieza a sentir una convicción de lo que tiene que hacer. Amén. Gloria a Dios. A veces, por ejemplo, yo cuando no era cristiano, pues yo vestía de negro, tenía un cabello muy largo. Pero cuando el Señor ya empezó a hacer un proceso en mí, yo sentí que eso estaba mal.
y que tenía que cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te empieza a hablar, aunque no lo oigas, pero sabes que es un sentir, como dice su palabra, te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y empiezas a dejar de odiar, empiezas a dejar de maldecir, empiezas a dejar muchas cosas porque sabes que el Espíritu Santo te está redarguyendo que esas cosas no le agradan. Amén. Entonces empezamos a conocer la voluntad de Dios cuando empezamos a buscar de Dios. Amén. Y empezamos a saber cuál es la voz de Dios. Pero a veces hay doctrinas que dices, a ver, dicen que son siervos de Dios, son hijos de Dios, y los vemos y visten exactamente como el mundo, hablan exactamente como el mundo, tienen las modas exactamente como el mundo, y dices, pero el Espíritu Santo a mí me hizo ver que eso estaba mal, porque esas personas dicen seguir a Cristo y están haciendo lo mismo que hace el mundo. Entonces te das cuenta que ellos no están siguiendo la misma voz que estamos siguiendo nosotros. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a ver eso, por qué dicen que siguen a Jesús aquellas personas que realmente con sus propios hechos demuestran que no están siguiendo a Jesucristo. Amén. 2 de Corintios 11, 3. ¿Y qué deseamos para nuestro hermano Daniel, que vino con su familia? Que la bendiga y que pues sigan firmes. Amén. Gloria a Dios. 2 de Corintios 11, 3 dice, del 3 al 4 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleras, bien lo toleran. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice que otro Jesús. ¿Cómo que otro Jesús? Gloria a Dios. Pues hay otros Jesuses, aunque uno no lo crea. ¿Por qué? Porque hacen a un nuevo Jesús a la forma en que ellos piensan, a la forma en que ellos creen. Y dicen, no, es que Jesucristo no se va a molestar si hago esto, si visto de esta manera, si actúo de esta manera, si canto esto. Él no se va a molestar. ¿Por qué? Porque ese Jesús no es el Jesús verdadero, sino que es un Jesús ficticio o un espíritu de anticristo que se hace pasar por Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que dice, anticristo viene de que está en contra de Cristo. O sea, si Cristo enseña una cosa, Él va a enseñar todo lo contrario. Amén. Gloria a Dios. Entonces, muchos vemos en inmensidad de iglesias que hay en este mundo y que predican a Jesús, dicen no, Jesucristo y Jesucristo, pero vemos su manera de vivir, su manera de hablar, las cosas que hacen. Como por ejemplo, yo veía en la noche un programa que muy conocido, el de Pare de Sufrir, que hablan de Jesucristo, y es un programa muy conocido. Entonces cuando lo vi que en ese tiempo ni siquiera lo tomé en cuenta, pero tenían ahí en el programa a una como tipo, no sé, algo que hacen brujería o algo ocultista, y le empezaron a consultar ahí mismo en el programa, y en ese momento no lo tomé en cuenta, pero ahorita que lo analizo, cómo es que hablan de Jesucristo y ahí mismo tienen a los brujos y a los ocultistas, y en ese tiempo uno no lo veía, pero ellos mismos están haciendo cosas que no agradan a Dios. Amén. Y detrás de esa fachada de cristianismo, detrás está el diablo. Amén. Gloria a Dios operando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aún hay un cuento para niños, no sé si lo han oído, de unas cabritas que los deja su mamá cabrita, los deja en su casa,
y les dice que no abran la puerta a nadie, a ningún extraño. Y se va la mamá y viene el lobo y los trata de convencer que es la mamá, pero como oyen la voz que tiene ronca y que tiene los pies negros, pues dice, no, es que tú no eres mi mamá. Entonces el lobo toma con astucia, se pinta los pies y luego toma un tarro como de miel y pues ahí sí sale el cuento, que se le endulza la voz y se le hace una voz dulce como su mamá, como la mamá de esos cabritos. Entonces cuando oyen la voz de este lobo que ya había cambiado, entonces creyeron que era la madre y entonces abrieron la puerta y el lobo entró y se los comió. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que Satanás, él se va a disfrazar no solo como ángel de luz, sino como un Cristo falso. Amén. Un falso profeta, un falso maestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Mateo. Amén. ¿Y quién vive, hermanos? Cristo. Gloria a Dios. El libro de Mateo, capítulo 24. Gloria a Dios. Capítulo 24, versículo 23. Dice, gloria a Dios, dice: entonces si alguno os dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Gloria a Dios. He estado en este tiempo he estado viendo unos programas de unos cristianos que hablan sobre pues de lo que meten en las caricaturas y todo eso, y hablan de cómo los brujos hacen grandes sanidades y aún muestran las imágenes y hacen sanidades sorprendentes, muy grandes, que dices, no, pues yo pensaba que nomás Dios hacía cosas así, pero ahí muestra que quitan tumores, quitan esto, y los satanistas hacen esas cosas y dices, ¿cómo es que hacen todas esas cosas? Pero según los satanistas, cuando hacen un milagro, cuando quitan ese espíritu que estaba atormentando a esa persona, solo quitan ese espíritu y ponen otro en su lugar. O sea, quitan un tumor, por así decirlo, un espíritu de tumor, pero ponen, no sé, cáncer o algo en su lugar. ¿Por qué? Porque el diablo está engañando. Piensan que se sanaron de esa enfermedad, pero el diablo nomás los hizo caer en algo peor. Amén. Y lo peor es que los están consultando, y entonces cuando los consultan a esos brujos, a esas personas, cuando los consultan, toda su casa, toda su vida, su familia se empieza a infestar de demonios. En su casa ya empiezan a moverse las cosas, ya no pueden dormir, pesadillas. ¿Por qué? Porque ya le dieron entrada al enemigo y piensan que consultando a esas personas les va a ir bien, pero es todo lo contrario. Amén. Aún no sé si vieron la foto que mandó del hermano Martín, que se vio la imagen de la muerte. Esa imagen me hizo acordar que una persona que consultaba brujos también le tomaron una foto. Era una viejecilla que le encantaba ir a los brujos, y cuando le tomaron la foto a esa persona, se vio una imagen como de un rostro pues horrible, que decían que era el diablo, porque estaba la imagen ahí de eso. ¿Y por qué? Porque habían dejado entrar todas esas cosas, y se manifiestan todas esas cosas. ¿Por qué? Porque consultan esas cosas que no están bien. Amén. Gloria a Dios. Entonces es verdad que estas personas que se hacen pasar por cristianos van a hacer milagros. Yo he visto personas que dicen ser cristianas y hicieron milagros, y decían, ¿cómo? Y luego una vez platiqué con un sacerdote católico,
y yo le conté mi testimonio de lo que el Señor había hecho en mí y todo eso. Y él me dijo, no, pues en nuestra iglesia pasa lo mismo. También pasan milagros, también hay don de lenguas y esto y prodigios. Y digo, ¿cómo es que pasa todo eso? Pero es que el enemigo, ahora sí que el enemigo no es todopoderoso, tiene un cierto nivel de poder, amén. Y sí puede hacer grandes milagros, pero lo que él trata de hacer con esos milagros es desviarnos de lo que ya hemos aprendido de la palabra, desviarnos de la verdad, amén. Vamos a verlo en 2 de Tesalonicenses para ver esto, en el capítulo 2, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9. ¿Por qué son estos milagros? ¿Por qué son todos estos poderes? Aquí va a estar la razón, amén. En 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12 dice: Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Aún hay hermanos que estuvieron mucho tiempo en la iglesia y oyendo la palabra de Dios, pero llegó un momento en que se les metió la idea de que no estuvieron de acuerdo con la doctrina. Entonces viene otro poder que también le hace milagros, que hace cosas asombrosas, pero que habla una doctrina muy distinta a la que ya habían aprendido. Entonces los sorprenden, los cautivan y se los llevan. ¿Por qué? Porque no se afianzaron en la palabra de Dios. Porque esa es la diferencia entre un cristiano verdadero y uno falso. Que uno falso se deja guiar ahora sí que por las señales, por los prodigios, se deja guiar por eso y no por la palabra de Dios, no por la sana doctrina. Y el verdadero cristiano, que vea lo que vea, si no va de acuerdo a la palabra de Dios, no se va a mover. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora sí que veamos lo que veamos, lo más importante es esto, amén, la palabra. Eso es, una vez en un culto juvenil dijeron, ya viene el momento más importante del culto, y que dicen, no, pues la ofrenda. Imagínense, la ofrenda, que dan a entender que nomás están pensando en esto y no están pensando en la palabra de Dios. Entonces, nosotros lo más importante es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis para ver las señales y los prodigios mentirosos. Amén. Apocalipsis 13. ¿Hasta qué nivel llegan esos prodigios? Amén. Apocalipsis 13, 11. Gloria a Dios. Dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Amén. Nosotros sabemos que el diablo, según los satanistas, le encanta imitar las cosas de Dios. Los satanistas también se bautizan, también ayunan, también oran, también hacen milagros, también hacen cosas que sorprenden, pero van en contra de la palabra de Dios. Amén. Y todas esas cosas a los satanistas les traen consecuencias muy graves. Aún si uno oye los testimonios de ellos, de qué consecuencias tan graves tuvieron, vemos que es horrendo meterse en esas prácticas. Amén. Y nosotros que estamos aquí a veces
no queremos venir, pero si viéramos qué tan grave es estar allá afuera y más en esas cosas, viéramos que aquí estamos muy seguros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo hacen estos grandes señales aún el Señor nuestro Dios. Cuando Elías pidió fuego del cielo, descendió fuego del cielo. Entonces el diablo muestra que también tiene la facultad de hacer eso, a semejanza de eso, también puede hacerlo. Amén. Vamos a verlo en Job, en el capítulo 1, para verlo si es cierto que el diablo puede hacer descender fuego del cielo. Amén. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 16, pues vamos a leerlo desde el 12. Dice, es el 12, dijo el Señor a Satanás: he aquí todo lo que está en tu mano, lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios, que sabemos que no era de Dios, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. También estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vamos a leer el 18, dice: entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos muestra que el diablo también tiene mucho poder, pero ese poder solo Dios, si le permite usarlo, el diablo puede usarlo, pero si el Señor no le da permiso, él no puede hacer nada. Amén. Entonces aquí nos muestra que el diablo también tiene poder y grandes poderes, pero el Señor tiene el poder máximo. Amén. Gloria a Dios. Entonces el diablo sí puede hacer grandes cosas, grandes prodigios, pero cuando uno oiga esos prodigios, que te digan: no, es que allá en aquella iglesia hacen grandes cosas, hacen prodigios, señales y todo eso, pero tú oyes que hablan en contra de la palabra de Dios, de lo que ya aprendimos, tenemos que desecharlo. Amén. Aún cuando fuimos a llevar volantes, nos topamos con uno de la Luz del Mundo. Al parecer era ministro, no sé, pero él nos quería como tratar de convencer a lo que él pensaba, pero yo sabía que aunque me dijera lo que me dijera, aunque me dijera que el Nazón ha lanzado fuego de los ojos, o por así decirlo, no lo iba a creer. O sea, aunque lo hiciera, no iba a creer en su doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina no ampara a ese apóstol, ni menos tenerlo tan elevado, casi como si fuera un Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que él dice es algo que tienen que aceptar y no se tienen que mover de lo que dice el apóstol, porque yo siento que tal vez sienten que se van a condenar si contradicen al apóstol. Amén. Así como al papa o cualquier líder que quiera manipular. Él quiere manipular y no, es que te vas a condenar si te sales, es que te vas a condenar si vas en contra, y si piensas diferente te vas a condenar, y los sienten bien oprimidos a las personas. Amén. Entonces hay que estar preparados y no hay que seguir esas cosas, aunque veamos lo que veamos.
nosotros hay que estar bien firmes en la doctrina. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Éxodo para ver más poderes. En Éxodo 7. Entonces vemos claramente que el diablo sí quiere hacer cosas, pero nosotros no estamos aquí porque por los milagros, sino porque el Señor nos llamó para una salvación, para que hiciéramos lo que nos pide, amén, para que hiciéramos lo que es de acuerdo a la sana doctrina. Ya lo demás dice que todas estas cosas seguirán a los que creen. Entonces esas cosas son añadiduras. La sanación, los milagros y todas esas cosas, esas son añadiduras para nosotros. Ahora sí que bendiciones que el Señor nos da, pero lo importante, más importante, es que esté escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. En Éxodo 7:10, porque muchos se alegraban, no, es que en tu nombre se sujetaron los demonios, en tu nombre resucitamos, creo que muertos, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor les dijo, el más importante es que estén escritos sus nombres en el libro de la vida. Amén. Y eso es lo que debemos estar cuidando. Amén. Éxodo 7:10. Gloria a Dios. Dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como el Señor lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Amén. Aquí nos muestra que Satanás también imita lo que hace el Señor, pero el Señor, mientras más use su poder, el Satanás se va a ver un momento en que ya no pueda alcanzar el poder de Dios. Amén. Se va a ver limitado, así como los médicos se ven limitados a decir, no, ¿saben qué? Ya no podemos hacer nada, ya no es remedio. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega su capacidad. Y el diablo también llega un momento en que ya no puede hacer nada, pero el Señor supera todo eso y mucho más aún de lo que podamos imaginar. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahí mismo en el versículo 21, dice: Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como el Señor lo había dicho. Amén. Aquí muestra que también hicieron el mismo milagro de convertir las aguas en sangre. Ellos mismos con sus encantamientos, con la ayuda del diablo, pues pudieron hacer lo mismo. Vamos adelante en el capítulo 8, versículo 6. Dice: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, y hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos al último versículo de ahí, en capítulo 8, 18. 8:18 dice: gloria a Dios. Pues desde el 17 dice: y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. ¿Pero qué dice? Pero no pudieron. Amén. Gloria a Dios. Entonces hasta allí
llegó su capacidad, amén. Hasta allí llegó el nivel que tenían su poder. Sí tenían un cierto poder, pero llegó hasta un límite, amén. Entonces el Señor dice su palabra que para Él su poder no tiene límite, amén. Gloria a Dios. Vamos a primera de Juan. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Gloria a su nombre. Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios. Dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Aún muchos que dicen ser cristianos realmente son anticristos. Tal vez ni siquiera ellos lo saben, pero ellos están ahora sí que guiados por ese espíritu que tienen dentro, y ese espíritu les habla y les dice lo que tienen que hacer, y hacen, yo digo que hacen prodigios, señales, pero están llevando a la gente por un camino de perdición. Amén. Entonces nosotros, si viene un hermano, un profeta o cualquiera que venga aquí a querer tratar de transmitir un mensaje o palabra o doctrina, nosotros debemos estar bien atentos a lo que dice, amén, para probar si es de Dios o no es de Dios, amén. Gloria a Dios, porque dice: no crean a todo espíritu, amén. Vamos a Deuteronomio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 13. Gloria a Dios. Deuteronomio 13, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vámonos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y dice 4: en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Amén. Entonces, venga lo que venga, nosotros tenemos que guardar lo que ya hemos aprendido. Amén. Hay que guardarlo, ahora sí, como un especial tesoro. Hay que atesorar en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido, y no hay que cambiarlo así como Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Amén. Que no supo reconocer, no supo valorar qué tan valioso era lo que tenía. Y nosotros a veces no sabemos valorar la palabra de Dios y la podemos cambiar por cualquier cosa. Amén. Entonces hay que valorarla. Amén. Y no hay que dejarnos seducir por estos tipos de personas. Amén. Vamos al libro de Oseas. En el libro de Oseas, capítulo 4. Gloria a Dios. Este versículo me hizo recordar 4:12. Allí donde vivo hay una tienda ahí cerca de mi casa, unas 5 casas. Y me contó la que vende ahí, que dice que le pidió a una imagen
un milagro y se lo concedió. Y yo me quedé, ¿a poco se lo concedió? Y sí, dice, y fue un milagro, y así le puse a mi hija, y creo que es Santa Rita, y le puso Tita, algo así. Entonces muestra que yo digo, ¿cómo es que pasan estas cosas? Vamos a leer el 4:12, dice, el 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño les responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Amén. ¿Cómo es que un ídolo les va a responder? ¿Por qué? Porque ya un espíritu, en la palabra de Dios, ahorita vamos a ver el último versículo, hay un espíritu detrás de todas esas imágenes. Y cuando uno se entrega mucho, así como los brujos se entregan a la brujería y empiezan a relacionarse tanto con eso, y empieza el diablo ahora sí que a tomar el control de esa persona, y se empieza a manifestar. ¿Por qué? Porque ya le dio lugar por medio de esas prácticas. Y la práctica de los ídolos, aunque dicen que no, es que ya no son dioses, son santos, pero cualquier cosa que le pongamos como si tuviera un poder, como si tuviera poder como Dios, que omnipresencia, omnisciencia, y creer que esa imagen tiene eso, ya lo están haciendo como un Dios, aunque digan que son santos, pero les están atribuyendo cosas de Dios, y les piden y se hincan y se postran ante ellas. Amén. Y eso ya es idolatría, aunque los católicos quieran moverle y torcerle para que no se vea como idolatría, sigue siendo idolatría. Amén. Vamos al último versículo, en 1 Corintios 10, versículo 19. Amén. Gloria a Dios. Dice 19, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Entonces, cuando hacemos esos tipos de prácticas, ya nos estamos relacionando con esos espíritus, ya nos estamos entregando, y esos espíritus empiezan a tomar el control de esa familia, empiezan a tomar el control de sus mentes. Ya he visto gente que piensa tan raro, y dices, ¿cómo es que piensa de esa manera? Es que el diablo ya ha trabajado en esa persona, ya le ha trastornado su pensamiento. Y aunque uno hable la palabra de Dios, le hable la doctrina, y que el Señor no permite esas cosas, no las entienden. Ahora sí que dice el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los hombres. Amén. Entonces el diablo, eso es lo que hace, ciega a las personas, espiritualmente las ciega, y espiritualmente los hace sordos. Amén. Entonces hay que buscar no caer en estas artimañas. Amén. Y el diablo quiere que, pues en estos últimos tiempos, yo siento que va a haber grandes señales y milagros en el cielo y en todas partes. Y yo creo que hasta el ídolo de Maradona va a hacer milagros, pero nosotros hay que estar bien firmes en el Señor. Amén. Para que el diablo no nos seduzca. Dios los bendiga, hermanos.